Bendiciones, hermanos, les saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a continuar con este estudio que se llama Búsqueda de la Verdad. Espero que sea de bendición para ustedes, que sea de edificación. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre el inicio, el origen de lo que conocemos. Hablamos también de la primera dispensación llamada la dispensación de la inocencia. Y hoy vamos a estar hablando, hermanos, sobre la segunda dispensación y algunos eventos que ocurrieron en este lapso de tiempo. Y la segunda dispensación se le conoce como la dispensación de la conciencia. Y bueno, para definir un poco esta dispensación, vamos a ver el origen de la misma palabra, conciencia. Y quiere decir con conocimiento. Es cuando el hombre comenzó a tener conocimiento. ¿Pero qué clase de conocimiento? Bueno, en esta dispensación el hombre comenzó a tener conocimiento del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y fueron expulsados, ahí en ese momento comenzó la segunda dispensación. Y el hombre Dios le dio la autodeterminación de elegir, de actuar con libertad, de dejarse guiar, hermanos, por lo que dicta su propia conciencia. En Romanos 2:15 nos habla de esto, de que al hombre se le dio esa autoridad, ese privilegio de poderse guiar con su conciencia. Entonces, desde que salió Adán del Edén hasta Noé, cuando construyó el arca, ese fue el lapso de tiempo de la segunda dispensación. Esto un dato interesante que usted puede notar: del versículo 1 de Génesis 1, al versículo 8, transcurrieron aproximadamente 2000 años. Imagínense, usted puede leer esos versículos rápidamente, pero pasaron aproximadamente 2000 años de la existencia del hombre, y muchísimas cosas pasaron en ese lapso de tiempo. Número 1, estábamos hablando que el hombre tuvo conocimiento del pecado. Esa es la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de reconocer lo que está bien y lo que está mal. La conciencia es para el alma lo que son los nervios para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo. Por ejemplo, los nervios nos avisan al cerebro cuando algo está produciendo dolor. Por ejemplo, cuando usted se acerca al fuego y le quema, y siente calor, ¿verdad? Y usted siente esa sensación. Bueno, la conciencia nos hace sentir dolor en el alma cuando pecamos, cuando hacemos lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Esto causa tristeza, causa amargura cuando hacemos lo malo delante de Dios. Y bueno, la conciencia es algo bueno para el ser humano, pues nos hace reconocer que necesitamos del perdón y de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Esto es algo, ¿verdad?, que Dios puso en nosotros. En los inicios del hombre, Dios dejó que se guiaran por su conciencia. Amén. Hay un problema en esto. El problema es que muchas veces el hombre no obedece a su conciencia, sino que trata de engañarse a sí mismo. Trata de apagar la alarma que suena dentro de nosotros por medio de vicios, de placeres, de muchas más cosas. En 1 Timoteo 4, del 1 al 3, en su casa, usted, por favor, hermano, léalo. Nos habla y dice que en los postreros tiempos muchos van a apostatar de la fe y van a tener cauterizada la conciencia. Van a prohibir casarse y más cosas de las que habla la palabra. Amén. Pero habla sobre una conciencia cauterizada. O sea, que no iban a apagar esa alarma que Dios dejó dentro de nosotros. Amén. Entonces, ya no sé, cuando nosotros llegamos a este punto, ya no se siente ningún dolor por el pecado. Ya no es molesto hacer lo malo. Ya no se busca hacer lo bueno. Y el hombre quedó expuesto a esta situación, hermano. Dios les dio la libertad de escoger entre el bien, seguir a Dios, o escoger por sus propios caminos. Lamentablemente el hombre se alejó de Dios. Entonces lo primero es de que ellos tuvieron conocimiento del pecado, pudieron elegir. Lo segundo, hermanos, es de que
El hombre quedó expuesto completamente al pecado, pero podían espiarlo. Ellos podían espiar el pecado por medio de un sacrificio. En Génesis 4, del 4 al 5, la palabra de Dios nos habla de Caín y Abel. Ahí se mencionan estos nombres de estos hombres, en los cuales se les menciona llevando una ofrenda, ¿verdad? Llevando una ofrenda a Dios. Y bueno, Caín ofreció del fruto de la tierra una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo mejor que tenía. Dice que él apartó lo mejor para Dios. Y aquí vemos algo que mucha gente no logra entender a la primera. Es de que Dios no aceptó la ofrenda que llevó Caín. Y alguien dirá, bueno, ¿de qué se trata? ¿Será de que será por su condición, porque era algo de la tierra? Bueno, en Hebreos 9:22 dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Entonces, Caín debía de haber sabido esto, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora, él se equivocó y llevó una ofrenda del fruto de la tierra. Y no estuvo mal en sí, sino que fue su corazón de que él quería hacer lo que le daba a su gana, como dicen por ahí, amén. Si Caín se hubiera interesado en agradar a Dios, hubiera cambiado sus frutas por ovejas, hubiera cambiado la ofrenda, hubiera dicho, bueno, tal vez no estuvo bien lo que hice, pero puedo cambiar. Dios le dio la oportunidad a Caín de arrepentirse, pero evidentemente él estaba más interesado en hacer lo que quería que en agradar a Dios. Hermano, aún así Dios le dio la oportunidad y él la desperdició. En Génesis 4, del 6 al 7, usted puede leer en su casa, que entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Imagínense. Y le siguió diciendo el Señor, si bien haces, ¿no serás aceptado? Le está diciendo en otras palabras, puedes volver a intentarlo. Y si no haces bien, dice, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú puedes dominarlo. Dios le estaba poniendo delante de él estos dos caminos. Podía volver a ir con una ofrenda agradable, aceptable y ofrecerla a Dios, pero él escogió el pecado. Él escogió, y en estos tiempos, hermanos, nosotros, la Biblia dice que hay dos caminos que están delante de nosotros, pero el Señor dijo, escojan el camino angosto, el que lleva a la salvación. Vemos que por consecuencia de la actitud de Caín, más que nada la ofrenda que ellos llevaron se trataba de actitud. Y es lo que Dios mira siempre en nosotros cuando llevamos algo que ofrecerle, nuestra actitud, cómo ofrecemos. Entonces la actitud de Caín lo llevó hasta el punto de matar a su propio hermano. Caín mata a Abel en Génesis 4, del 5 al 10. Y bueno, Dios maldijo a Caín. Caín se convirtió en un errante, en un peregrino. Caín fue maldito delante de todos los hombres y comenzó una rivalidad, hermanos, una enemistad que siempre ha existido, el bien contra el mal, lo correcto contra lo incorrecto. Y bueno, después de la muerte de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo. Se llamó su nombre Set. Vamos a hablar un poquito sobre este hombre llamado Set, que tomó el lugar de Abel. Bueno, dice la Biblia que después de la muerte de Abel, tuvieron un hijo y se llamó Set. Adán vivió 930 años cuando murió y después nació Set. Set vivió 912 años, imagínense cuántos años. Y Set tuvo un hijo que le llamó Enos. Enos vivió 905 años y él tuvo un hijo que se llamó Cainán. Este hombre vivió 910 años. Tuvo un hijo que se llamó Mahalael. Y este hombre vivió 895 años. Y tuvo un hijo que se llamó Jared. Jared vivió 962 años. Y tuvo un hijo que se llamó Enoc. ¿A cuántos les suena ese nombre? Bueno, Enoc tenía 365 años. Cuando dice la Biblia que caminó con Dios, que Dios le arrebató y él desapareció. Este hombre, Enoc,
no conoció la muerte, sino que Dios le llevó al cielo así como estaba, con su cuerpo y completo como estaba. Y algo curioso que podemos notar aquí es que si contamos las generaciones de Adán hasta Enoc, esta es la séptima generación en la cual Enoc tuvo un hijo, y el nombre de este hijo se llamó Matusalén. También Matusalén es muy conocido en la Biblia porque fue el hombre que más ha vivido sobre la faz de la tierra. Matusalén vivió 969 años. Y hay algo curioso, cuando Enoc puso el nombre a su hijo Matusalén, el significado de este nombre significa cuando éste esté muerto, será enviado. Bueno, ¿qué será enviado? Ahorita vamos a verlo, pero el nombre de Matusalén es cuando éste esté muerto, será enviado. Y es un tipo de la iglesia. Matusalén es un tipo de la iglesia en estos tiempos. Amén, donde va a venir a juicio, va a venir condenación a este mundo, pero, amén, nosotros vamos a estar con el Señor, amén, seremos arrebatados con el Señor. Matusalén tuvo un hijo que le puso por nombre Lamec. Él vivió 777 años y tuvo un hijo que le llamó Noé. Sí, Noé, el del arca, ¿verdad? Ahí fue donde dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová en Génesis 6:8. Pero algo curioso estaba pasando desde Adán hasta Noé. Son 10 generaciones, aproximadamente 2000 años de la existencia del hombre. En todo ese tiempo, dice la Biblia que el mundo se vuelve muy malo, se vuelve perverso. El corazón de la gente, el corazón de las personas estaba de constante a la perdición, al pecado, al mal. Hace una mención ahí Génesis 6, del 1 al 7. Por favor, búsquelo en su casa, léalo. Habla sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Un tema muy delicado donde mucha gente tiene varias opiniones. Algunos dicen que cuando dice los hijos de Dios se refiere a los ángeles, y las hijas de los hombres a los humanos. Algunos ponen algunas citas bíblicas como Job 38:7, cuando dice que en la creación estaban los hijos de Dios ahí viendo cómo Dios creaba todas las cosas. También Job 2:1 dice que en un momento vinieron a presentarse los hijos de Dios delante del Señor, y también con ellos llegó Satanás, y el Señor le dijo: ¿de dónde vienes? Y el diablo dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, por estos comentarios que la Biblia hace, que a los ángeles en algunos versículos bíblicos se les menciona como los hijos de Dios, algunos creen que fue entonces que los ángeles codiciaron, tuvieron algo que ver con las mujeres, con las humanas. Entonces, después de ahí dice la Biblia que hubieron gigantes, gente de renombre. No podemos decirlo a ciencia cierta, pero queda al criterio de cada uno según el estudio que usted esté dando. No vamos a profundizar en ese tema porque no es de suma importancia, amén. Pero vemos que entonces en Génesis 6:5, esto sí nos incumbe, y dice que: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Imagínense, dice Génesis que los pensamientos y el corazón de ellos era de continuo. Y si analizamos este versículo, hermanos, mire, dice de continuo, que la gente andaba de continuo hacia el mal. No era algo casual, no era de vez en cuando, no, era algo continuo, que ellos estaban dirigidos al mal. La tierra estaba corrompida, no tenían temor de Dios. Entonces, pasaron ahí dos cosas importantes que tenemos que notar. Número uno, es que Dios redujo los años de vida del hombre. Antes, como estuvimos viendo, los hombres vivían 900 años, 800 años, pero Dios dijo: bueno, mi espíritu no va a contender con el hombre tanto tiempo, y redujo la vida del hombre a un máximo de 120 años, ¿verdad? Y ahí es donde esta segunda dispensación estaba casi llegando a su final, con un juicio para toda la humanidad. Este juicio llegó
con un nombre, y es el diluvio. El diluvio que Dios dice que aunque Dios tenía un juicio para la humanidad, Dios proveyó una forma en la que Noé y su familia, en la que todo aquel que creyera pudiera ser salvo. Entonces, dice la Biblia que Noé fue un hombre que halló gracia delante de los ojos del Señor, y llegó el juicio de Dios. Entonces, cuando Dios habló con Noé, Noé tenía 500 años de vida. Él tenía 500 años, ya había tenido a sus 3 hijos. Entonces le dijo el Señor: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres. Imagínense, Dios mismo le dio los planos del arca a Noé. Y Noé tardó aproximadamente 100 años en terminar el arca. Las medidas del arca eran 137 metros de largo, 20 metros de ancho y 14 metros de altura. El arca tenía que ser de las medidas específicas que Dios le había dado. Tenía que tener 3 niveles. Tenía 3 niveles y tenía solamente una puerta. Es muy interesante que solo tenía una puerta. Jesús dijo en Juan 10:9: yo soy la puerta. Amén. Y sigue siendo la puerta para el arca de la salvación. También el arca tenía una ventana en la parte superior, en la parte de arriba. Y esto Dios le dio la indicación exacta para que Noé pudiera mirar solamente hacia arriba y no mirar a los lados y mirar la catástrofe. Esto, hermano, igual a nosotros nos dice que tenemos que estar viendo siempre hacia arriba, hacia el Señor. También algo sobre el arca, hermano, es de que no tenía timón, no tenía un mástil, no tenía algo para guiarse. No fue diseñada para ser dirigida. Fue diseñada solamente para flotar, para dejarse llevar a donde Dios le llevara. Así tiene que ser nuestra vida, hermano. Tenemos que dejarnos en las manos de nuestro Dios. Otro dato sobre el diluvio, hermano. Cuando a Noé se le dio el encargo de construir un arca, en ese tiempo nunca anteriormente había caído lluvia sobre la tierra. En las mañanas se levantaba una brisa que regaba los campos, que regaba las flores. Era una brisa, un rocío que en las mañanas y ya en las tardes se evaporaba. Entonces nunca había llovido. Fue algo con lo que la fe de Noé se puso a prueba. Jamás había caído lluvia sobre la faz de la tierra. Noé y su familia entraron en el arca. Él estuvo construyendo el arca y predicando aproximadamente por 100 años. Y nadie creyó. Era algo ilógico porque nunca había pasado. Hoy en día mucha gente está predicando sobre las cosas que vienen, sobre lo que se aproxima para esta tierra. Y muchos no lo creen, pero como en los días de Noé, así va a pasar. Entonces, Noé y su familia entraron al arca. Y dice la Biblia que la puerta se cerró. Dios mismo cerró esa puerta. Amén. Entonces, Dios cerró la puerta y a los 7 días comenzó a llover. Hasta los 7 días, imagínense, comenzó a llover. Ellos estaban ahí adentro del arca. Y no caía nada de lluvia. Pasó un día, 2, pero hermano, su fe de ellos fue probada. Hasta el 7º día que ellos estuvieron en el arca, ya con la puerta cerrada, comenzó a llover. Y la lluvia duró 40 días y 40 noches. Hubo lluvia sin parar. La Biblia dice que fueron abiertas las ventanas de los cielos, las fuentes del cielo se abrieron y llovió durante 40 días y 40 noches. No quedó ningún solo lugar que no hubiera sido cubierto de agua. La inundación total duró 150 días. 150 días de que no hubo ni una sola seña de que alguna cima de alguna montaña quedara descubierta. Entonces el diluvio duró 370 días aproximadamente. Esto da 1 año y 10 días. Esto es lo que Noé y su familia estuvieron adentro del arca. 1 año y 10 días hasta que las aguas comenzaron a bajar. Cuando las aguas comenzaron a bajar
el arca llegó a la cima del monte Ararat, en la frontera de Turquía con Armenia, que es donde fue descubierta hace algunos años, según algunos historiadores, donde se encuentran descansando los restos del arca. Amén. Entonces, algo que tenemos que notar, hermanos, que Jesús dijo en Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hermano, estamos viviendo en tiempos como en los días de Noé. La gente anda pensando en otras cosas, pensando en sí mismo, y se han olvidado que muy pronto está llegando el juicio para la raza humana, para el pueblo, para la gente. Hay una comparación que tenemos, hermanos, y dice, como en los días de Noé y como en nuestros tiempos, cuando sea la venida de Cristo. Hay que hacer estas comparaciones y ver, hermano, que estamos viviendo como en los días de Noé. En los días de Noé dice la Biblia en Génesis 6:5 que había una gran maldad en la tierra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. En estos tiempos dice la Biblia que los hombres también son engañadores, son malos. En 2 de Timoteo 3:12 y 13 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hoy la sociedad en la que vivimos, hermanos, están llamando a lo malo bueno, a lo bueno malo. Están queriendo aprobar el aborto, el casamiento de homosexuales. La gente está engañando y también haciendo pensar que si tú no estás de acuerdo a sus pensamientos, tú eres el que estás mal. La gente simplemente, hermano, está viviendo en una gran maldad, igual que en los tiempos de Noé. También la tierra llena de violencia. La tierra está llena de violencia. Dice en Génesis 6:11 que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra toda llena de violencia. En estos tiempos no es necesario ir muy lejos, pero la Biblia lo recalca en 2 de Timoteo 3:11. También debes saber esto. En cuanto a los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice la Biblia. Estamos viviendo, hermano, en tiempos peligrosos. Amén. En el estudio bíblico tiene primera de Timoteo, pero es segunda de Timoteo 3:1. Por favor, si le corrige ahí en el estudio. También dice la Biblia que Noé fue un pregonero de justicia. Antes de que viniera el juicio sobre la tierra, Dios se encargó de que hubiera un pregonero de justicia, alguien que estuviese anunciando que venía juicio sobre la tierra. Dice en 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Imagínense, en esos tiempos no fue perdonado el mundo, sino que fue por causa del testimonio de Noé. Amén, que llegó ese diluvio, que Dios trajo ese castigo sobre la gente. ¿Y por qué por causa de Noé? Bueno, porque Noé demostró que se podía vivir justamente, que se podía vivir de una forma limpia, sirviendo a Dios. Entonces, no había alguien que pudiera reclamar a Dios y que dijera que fue injusto, porque hubo un hombre que se guardó limpio, que se guardó íntegro para Dios. En estos tiempos, el evangelio es predicado a todo el mundo, igual por gente que se ha guardado para el Señor. En Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano, este evangelio se está predicando velozmente, está llegando a todas tribus, lenguas, naciones, está llegando a cualquier lugar, a cualquier etnia en el mundo, para testimonio de todas las personas, hermano. Estamos viviendo en tiempos en los cuales vendrá el fin. Todavía hay gente que se ha estado guardando para Dios. Hay una iglesia santa, pura, que vive de una forma piadosa para nuestro Dios. Entonces no va a haber excusa, hermano, en los últimos tiempos. Sí se puede seguir sirviendo a Dios, se puede vivir en santidad. Así de que ánimo en el nombre de Jesús. Dice también que Noé y su familia fueron salvos. En 2 de Pedro 2:5 dice, ya lo leíamos,
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, sus hijos, amén, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También dice que los santos, así como la familia de Noé fueron salvos, los santos también serán librados en los últimos tiempos. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para eso Dios nos ha puesto aquí, no para la ira que viene para esta gente, para esta generación, sino para alcanzar salvación, hermano. No solamente para ti, sino para tu familia, para los que te rodean, para todo cuanto aquel creyere en el nombre de Jesucristo. Los injustos destruidos por el diluvio. Bueno, en 2 de Pedro 3 del 5 al 7, dice que estos ignoraban voluntariamente que en aquel tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así como en aquellos tiempos la humanidad fue destruida por agua, dice la Biblia que entonces viene una destrucción también, pero ahora con fuego. Dice la Biblia que va a venir fuego sobre la tierra, no quedará piedra sobre piedra. Es el mismo versículo bíblico que leíamos. Dice que la tierra y los cielos están reservados por la misma palabra, pero ahora guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermano, simplemente estamos por terminar con la dispensación en la que estamos viviendo nosotros, y pronto llegará el juicio también y destrucción sobre aquellos que no quisieron hacer caso a aquellos que estaban pregonando la palabra de Dios, aquellos que anunciaban el evangelio de Cristo. La segunda dispensación termina no solamente con el diluvio, sino que también Dios da una promesa a la raza humana. Y dice, y pone una señal en el cielo. Y dice que esa señal era una promesa de no volver a destruir a la humanidad con agua. Entonces este fue el final de la segunda dispensación. Desde Adán, en la salida del Edén, hasta la terminación del diluvio, hermanos. Una dispensación en la cual pues el hombre tuvo la opción, tuvo el regalo que Dios le dio de la conciencia, amén, y eso todavía sigue para nuestros tiempos. La próxima semana, hermanos, vamos a estar viendo la tercera dispensación, que es gobierno humano. Así que, hermano, por favor, manténgase conectado. Espero que haya sido de bendición para usted. Cualquier pregunta, comentario, déjelo aquí escrito en los comentarios, hermano. Queremos ser de bendición y que, hermano, estamos para servirle. Muchas gracias y bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.